Hola y bienvenidos a este nuevo video acerca de creación de videojuegos estilo Mega Man. Muy bien, en nuestros videos anteriores aprendimos cómo construir nuestro escenario agregando todo lo que son las colisiones y cómo usar sprites. También aprendimos cómo animar nuestro personaje. Para que recordemos, hicimos las animaciones de correr, hicimos la animación de saltar y todo eso. Ahora en este video lo que vamos a hacer es simplemente el script de movimiento. Recuerda que para nosotros crear un script simplemente haces clic derecho en esta parte y luego crear y a continuación C# script y luego le damos un nombre, que en este caso el nombre de nuestro archivo va a ser mover. Y recuerda que cuando nosotros programamos el nombre de la clase, ¿cierto?, debe corresponder al nombre del archivo. O sea, acá dice mover, acá debe decir mover. Básicamente acá tenemos lo que es una variable, ¿cierto? Public float speed. Eso es una variable punto flotante que simplemente la vamos a utilizar para almacenar el movimiento del jugador, o sea, la velocidad del movimiento. Tal como expliqué en videos anteriores, una variable la puedes ver como si fuera una especie de vaso. Este vaso es simplemente la variable. Las variables pueden ser de muchos tipos, como lo son float, puede ser del tipo entero, o bien puede ser del tipo cadena, que simplemente le vamos a dar el nombre de string o cadena. Igual también lo puede ser de varios tipos. Muy bien, entonces las variables simplemente espera a que nosotros le depositemos algo. Un ejemplo sería si esto fuera una roca, nuestra variable nos almacena la roca. Si esto fuera un grifo de agua, bueno, no quedó bonito, pero hagamos la idea, y simplemente vertimos agua. Eso nos almacena el agua, igual nos puede almacenar la piedra. Una variable puede almacenar uno o múltiples valores o el resultado de una operación. Entonces espero que te haya quedado claro lo que es el concepto de variable. Entonces cuando nosotros hablamos de float estamos hablando de variables que tienen un punto decimal o parte decimal, que en este caso sería, un ejemplo sería 3,5, sería 4.3, o el número de pi, que sería 3.14 y un montón de números hacia la derecha. Enteros, estos aquellos que no tienen una parte de punto flotante o decimal, que en este caso sería algo así como el 3, el 4 o el 5, bueno, en otras palabras, del 0 hacia adelante. ¿Listo? Esa sería parte entera. String sería simplemente cadenas como el nombre, en este caso por ejemplo el nombre mío, que eso sería del tipo string, o bien un número encerrado entre comillas, que en este caso será interpretado como un número de un carácter del tipo string. A ver, entonces acá ya te expliqué bien lo que es la variable, espero que te haya quedado claro. Y luego creo otro tipo de variable que es simplemente del tipo rigid body 2D. Lo que hace este tipo de variable es que simplemente guarda la referencia del componente rigid body 2D que se requiere para poder utilizar lo que son las físicas 2D en Unity. Para declararla simplemente la declaramos como privada. Cuando nosotros declaramos una variable como privada significa que esta no va a ser accesible desde otras partes del engine. Cuando nosotros lo declaramos como por ejemplo pública, podemos observar que nosotros señalamos a Mega Man. Podemos observar que esta variable, como está pública, nosotros podemos alterar su valor. Si acá nosotros aumentáramos de 5 a 8 la velocidad, observa que podemos hacerlo. Esto significa que nuestro personaje aumenta la velocidad o la disminuye. Observa que aumenta o disminuye. Y observa como la declaramos del tipo float, observa que podemos agregar punto flotante o parte decimal o como tú la quieras llamar.
Entonces, cuando declaramos como private, simplemente no la podemos modificar por fuera en el inspector. Entonces le damos un nombre. Recuerda que esas variables tú las puedes colocar como tú quieras. Simplemente yo estoy muy acostumbrado al idioma inglés, ya que recuerda que muchas veces cuando programas videojuegos, toda la documentación va a estar en inglés. Muchas veces tus clientes que te piden algún videojuego simplemente van a ser clientes del extranjero. Muy bien, ahora simplemente acá tenemos una serie de funciones, una función que inicializa que sería void start, que ya lo he explicado en otros videotutoriales. Void start es simplemente una función, solo que en el lenguaje de C, en vez de utilizar uh, function start, simplemente escribimos void start, como para que te quede más claro. Cuando nosotros programamos digamos que en JavaScript puede ser, nosotros simplemente escribimos function, ¿cierto? Escribimos function y luego colocamos el nombre de la función, que en este caso podría ser function mover, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. En el caso, cuando utilizas C#, simplemente function se reemplaza simplemente por la palabra void, que en este caso sería void mover, y de esta forma observa que ya tenemos acá lo que sería nuestra función. Entonces mira que simplemente es similar a JavaScript, simplemente que en vez de escribir public function decimos void y el nombre de la función, que en este caso sería start y que comienza con mayúscula. Eso es una función reservada de Unity, que sirve simplemente para inicializar los componentes que nosotros queramos. Lo utilizamos mucho para la inicialización de variables. En este caso lo que vamos a hacer es llamar esta variable que creamos acá, que es el RigidBody2D, que le llamamos RB2D, y simplemente vamos a obtener y almacenar una referencia al componente de RigidBody2D para que nosotros podamos acceder a ella, simplemente escribiendo lo que es getComponent. Luego nosotros tenemos que tener cuidado con esto acá, que es simplemente mayor y menor que, y después del mayor y menor que escribimos el RigidBody2D. Debes tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas. Entonces RigidBody2D, ¿cierto? Recuerda que el RigidBody es simplemente el cuerpo rígido que vamos a utilizar en 2 dimensiones. Como nosotros estamos creando un videojuego en 2 dimensiones, simplemente nosotros vamos a utilizar lo que es la X y vamos a utilizar lo que es la Y. Cuando nosotros utilizamos las 3 dimensiones, ya utilizaríamos uno más que sería simplemente Z. Entonces cuando utilizamos Y y utilizamos X, podemos estar hablando de lo que es vector 2, que simplemente vector 2 se refiere a un tipo de variable que nos permite manejar el movimiento en 2 dimensiones, que sería Y y X. En el caso de vector 3 o vector 3, nos referimos a que vamos a manejar Y, vamos a manejar Z y vamos a manejar lo que es la X. Muy bien, ahora simplemente vamos a llamar lo que es physicsUday, que simplemente es la función que se llama en un intervalo fijo cuando nosotros utilizamos las físicas, y este normalmente es independiente a la velocidad de los fotogramas. Todo lo que sea relacionado con física siempre lo vamos a utilizar donde dice physicsUday. Muy bien, entonces para esto creamos una variable del tipo float que simplemente vamos a llamar moveHorizontal, que esta variable simplemente va a almacenar la entrada horizontal actual en una variable del tipo float. Recuerda que le puedes colocar el nombre que tú quieras, que va a ser igual a un input. Un input que es simplemente una entrada por teclado, o bien puede ser un evento del mouse, y que en este caso vamos a decir que input.yCasis horizontal, que en este caso correspondería al movimiento con la tecla D o con la tecla A, o bien con la tecla de delante o atrás, ya que ese nos permitiría mover en el eje de la X. O sea, en este caso nos permitiría movernos hacia acá. Y luego haríamos lo mismo para vertical, creando una variable del tipo float llamado moveVertical, que simplemente sería igual a un input.yCasis vertical,
y usamos ya luego las dos variables creadas para hacer una nueva variable del vector 2, tal como yo te lo expliqué acá en el dibujo. Lo que el vector 2 utiliza es y utiliza lo que es la x. Entonces simplemente hacemos una nueva variable para crear un nuevo vector 2 para el movimiento, que en este caso la vamos a llamar movement. Vector 2, recuerda, declaramos el tipo, luego el nombre de la variable, igual le vamos a decir new vector 2. Entonces al decirle new vector 2 le estamos indicando que vamos a realizar movimiento en x. Este move horizontal corresponde simplemente a la variable local, ¿cierto?, que nos va a mover en x, y move vertical simplemente el movimiento en y. Entonces finalmente simplemente vamos a llamar la variable que la tenemos acá en boyStar, ¿cierto?, al cual le hemos atado este componente de RakeBoy2D y le vamos a agregar una fuerza. AppForce lo que hace es que simplemente le vamos a agregar una fuerza a este cuerpo rígido, y luego la velocidad de este cuerpo rígido simplemente va a ser afectado el movimiento de este cuerpo por la velocidad que nosotros le determinemos dentro de esta variable, que como nosotros le hemos dejado pública, corresponde a esta variable que lo podemos hacer más rápido o más lento. Finalmente seleccionamos nuestro personaje, simplemente vamos a arrastrar y soltar el script. Luego presionamos simplemente play, y cuando nosotros presionamos play, observa que ahora nuestro personaje Mega Man puede correr, aunque igual acá corrió bastante rápido. Simplemente lo pauso y ahora la velocidad voy a tratar de disminuirla bastante y dejarla simplemente en 4. Entonces ahora simplemente voy a presionar play y ahora simplemente voy a mover mi Mega Man. Bueno, aunque acá quedó muy lento, pero podemos observar el desplazamiento de nuestro personaje. Muy bien, hasta aquí este video y no olvides suscribirte a mi canal, y dentro de muy poco estaré publicando los proyectos en los que yo necesito apoyo, no necesariamente económico, pero sí en difusión para que sus proyectos crezcan. Muy bien, hasta aquí este video tutorial y no olvides suscribirte.